En este video te voy a enseñar qué cosas tienes que tener en cuenta a la hora de crear tus personajes. Buenos días amiga y amigo escritor, mi nombre es Raúl Leguizamón y como te contaba te voy a decir qué tenés que tener en cuenta a la hora de crear tus personajes en tu novela. Si ponemos atención en las historias que más nos han gustado, nos vamos a dar cuenta que su causa son los personajes. Por ejemplo, nos sentimos atraídos por un Martín Santomé a lo largo de las páginas de La Tregua de Benedetti porque queremos ver cómo resuelve su conflicto afectivo. Nos sentimos atraídos en su forma que tiene de interpretar el mundo, de atravesar este conflicto interior que tiene, de decirle lo que siente a su compañera de trabajo. O si se quiere, nos vamos al cuento La intrusa de Borges y nos concentramos en los hermanos Nielsen, cómo estos se ven atravesados o se ven afectados por intereses comunes y cómo lo resuelven más teniendo en cuenta que son hermanos. Y nos apiadamos de la querida tía Clelia en La salud de los enfermos del cuento de Julio Cortázar, pero nos sentimos interpelados en la manera que la familia tiene de cuidarla. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que esto lo hacen los personajes. Los personajes son la cara visible de tu historia. Ellos nos llenan de energía, nos inspiran, nos hacen soñar, nos transportan, nos comparten sus emociones que terminamos por hacerlas nuestras, aunque sea por un breve instante. Y sí, ese es el poder que tienen los personajes. Ese poder tienen que tener los personajes en tu historia. Pero sobre todo los personajes tienen que ser verdaderos. Y cuando digo verdaderos no me refiero a que tienen que existir en el plano físico de tu realidad o de mi realidad, sino que tienen que responder a una lógica interna de la que no vamos a poder escapar en nuestro proceso creativo. Por eso con nuestra pluma tenemos que contribuir a darles vida. Y consecuencia de esto va a ser que en muchas instancias del relato los personajes tomen decisiones que van a ser ajenas a nuestra voluntad. Por ende, estos personajes muchas veces van a cortar los hilos que pretenden hacer de estos marionetas de nuestros antojos. Los personajes no hacen nada por nada, ellos están motivados por una pulsión, por un deseo, por una intención muy fuerte que los moviliza a conseguir un objetivo. Por eso nosotros somos sus creadores, somos los creadores de la criatura, somos sus padres, al modo de Khalil Gibran cuando dice: tus hijos no son tus hijos, sino hijos de la vida. Bueno, nuestros personajes son hijos de nuestra historia y van a actuar en función de la misma. Ahora bien, en el momento en que decimos que nuestra historia tiene un personaje, este personaje tiene historia. Es decir, tiene historia por el hecho de ser personaje. Tiene padres, tuvo una infancia, tuvo una juventud, le sucedieron determinadas cosas a lo largo de su vida que le han marcado. ¿Cuáles son esas cosas? ¿De qué manera lo marcaron? ¿Cómo influyó eso en su personalidad, en su carácter? Bueno, todo eso tiene que estar en la biografía. Por lo tanto, es importante que te tomes el tiempo para construirla antes de empezar a escribir tu historia. Bueno, y si estás escribiendo tu historia y no trabajaste mucho la biografía, te animo a que lo hagas. La mayoría de las cosas que vas a escribir no van a estar presentes en la historia. Es decir, la biografía lo que te va a ayudar a que el personaje tenga más solidez en el relato, que no sea un personaje de cartón o un personaje plano, sino que cada cosa que va a realizar está fundamentada en algo que tiene que ver con su historia. Por otro lado, cuando construimos la biografía de nuestro personaje, va a estar presente este binomio individuo-entorno, individuo-ambiente. ¿Por qué? Porque sabemos que los seres humanos no somos entes aislados, sino que vivimos en sociedad. Entonces, ¿en qué sociedad vive nuestro personaje? ¿O qué sociedad vivió nuestro personaje de nuestra historia? Bueno, ahora llega el momento donde te voy a pedir que tomes un lápiz y un papel y anotes estas notas que te van a ayudar a que tu personaje, a la hora de construirlo, sea más tridimensional. El personaje tiene que tener un objetivo. Ese objetivo va a estar motivado por un deseo profundo que él quiere alcanzar. Entonces, este deseo y este objetivo que él quiere alcanzar va a hacer que la historia se mueva hacia adelante. El personaje va a realizar acciones concretas para conseguir ese objetivo y va a hacer que tu historia cobre cierto dinamismo. Por eso es importante que tu personaje tenga un objetivo motivado por un deseo. Ese deseo puede ser propio de lo profundo de sí mismo o puede ser reaccionando a algo que le sucede. Y la siguiente nota es: cómo tu personaje interpreta el mundo, cómo lo ve, cuál es su punto de vista, qué opina sobre determinados temas. Esto es importante y esto se tiene que ver en tu historia.
La siguiente nota es que tu personaje a lo largo de la historia tiene que experimentar un cambio. El cambio puede ser interior, puede ser exterior, pero esto se tiene que ver. Y por último, la actitud de tu personaje. ¿Cuál es? Tu personaje es nostálgico, es triste, es alegre, es iracundo. Y para culminar te quiero decir que si querés construir personajes verosímiles, es decir, que tengan cierta credibilidad, busca los grises. Yo entiendo que muchas veces cuando construimos los personajes pensamos en arquetipos, el bueno, el malo, pero tengamos en cuenta por ahí la figura del yin y el yang. No todo es tan bueno como uno cree y no todo es tan malo como uno cree. Hay grises. Eso es lo que tenés que buscar en tus personajes. Por ejemplo, un asesino a sueldo es capaz de ayudar a una anciana a cruzar la calle. O el vecino más bueno del barrio se desborda cuando pierde su billetera. Bueno, hasta acá llegamos. Ya sabés lo fundamental a la hora de construir tus personajes. Si te gustó este contenido, te animo a que te suscribas. Si crees que este material le puede servir a alguien, compartilo. Entonces nos estamos viendo. Gracias por llegar a este momento del video. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!